Y habíamos visto desde la entrega de Har Sinai y después cómo Rebbe Yehuda Hanassi escribió, plasmó todo lo que era la Mishnayot, que muchos habían perdido. Y luego empieza la época de los Emoraim, que eran las que explicaban, traducían todo lo que era la Mishnah. Y después, ya dijimos que la Torah no se podía entender sin una Torah oral, como explicamos la vez pasada. Cuando habla de Tefilim, dice, te amarrarás en tu mano. La Torah nunca dice qué te vas a amarrar en tu mano, que una cuerda o qué te tienes que amarrar. Entonces ahí después explican los Jajamim que te vas a amarrar un tefilim. ¿Y cómo es el tefilim? Y ahí explica la Torah Shebe'al Peh, que también se entregó en Har Sinai, nada más que se entregó oralmente. Entonces el tefilim tiene que ser cuadrado, tiene que ser de piel, tiene que ser cuatro perashiot que tienen que estar escritas en la mano y en separadas, en la cabeza separadas los textos y en la mano todo junto. Bueno, todo eso lo va explicando la Gemara del Talmud. Pero después que se termina el Talmud, en el año 500, vamos a decir, ahí empieza la época de los Saboraín, que duró unos pocos años, 100 años, 103 años, 120 años, y después empieza la época de los Geonim, que es donde estábamos ahora, la época de los Geonim, que eran prácticamente los que empezaron a dictaminar las halajot, porque de un Talmud no se puede sacar halajot. Entonces ellos decían quién tenía razón, quién no tenía razón, o quién es lo más correcto. Por lo tanto, de ahí empezaron a sacar la época de los Geonim, la época del Talmud. Todo esto era en Babel, ¿sí? Había restos de Israel que vivían en otros lugares. En España empezaban a vivir un poco en Alemania, en Francia, pero el general del pueblo de Israel estaba en ese momento todavía en Babel. Bueno, ya estamos en la época de los Geonim, vamos a ver, aproximadamente estamos en el año 800. Por esos años había uno de los Geonim, se llamaba Rabbi Amram, no Amram Aniyar, Amram Gaon, ¿sí? Fue el creador del Sidur de la tefila. ¿Qué quiere decir? No es que no había Sidur, sino que él ordenó las tefilot cómo tiene que ser, lo que tenemos hoy en día. Él codificó y ordenó el primer Sidur de tefilá en el que se basan todos los rezos. ¿Por qué? Porque muchas comunidades distantes de España, de Alemania, de los lugares donde estaban, de Italia, le mandaron, ahí era el centro, ahí mandaban todas las preguntas. Entonces, de muchas comunidades distantes, le pidieron que haga un sidur detallado para los días de semana y otro para las festividades, el Mahzor, otro para los rezos de Shabbat. Y entonces él, aunque luego se desarrollaron varias versiones, él hizo un solo sidur, pero después salió en lo que es el Nusach Ashkenaz, el Nusach Sefarad o el Nusach Ari, pero no obstante todos siguen el mismo formato del sidur. Él había hecho el sidur y ordenó Baruch She'amar, Ashrei, todo lo que es después el Seder, ya estaba en verdad en el Talmud, pero él fue ordenando y agregando algunas cosas. También el Rab Amram, que incluso hay una calle en Jerusalén, se llama Rehov Amram Gaon, él también fue el que instituyó todo lo que se agrega entre Rosh Hashanah y Kippur, en Aseret Yemei Teshuvah. Decimos, Sochrenu lechaim, Melech hafez lechaim, él lo puso. ¿Del año 800, más o menos. Mi jamoja barahamán, Uchtob lechaim tobin kol bene beriteja, Usefer chaim berajá beshalom, ufarnasá tova. Todo eso lo puso el Rab Amram en Babel. Todo es en Babel. Ahí todos estaban juntos. Todavía no había Ashkenazí, Sefaradí, aunque había algunos que vivían en otros lugares, pero hasta ahora no había, era solo una cosa. Que era Sefaradí, Ashkenazí, no voy a entrar en polémica, pero era una sola cosa de Babel, de Oriente, se puede entender. Bueno, y ahí luego sube uno de los últimos Geonim y más famosos Geonim que existieron, se llamó Rab Saadia Gaon. Rab Saadia Gaon, estamos hablando del año 882, era un gran erudito talmúdico, era un filósofo, era un líder. Él había nacido en Egipto. Normalmente no se ponían Geonim. Geonim es el dirigente de todo el pueblo de Israel, no solamente para Babel, para todo el mundo. Generalmente no se ponían de otros lugares, sino de Babel, pero él había nacido en Egipto. Y él había nacido en Egipto y fue raro porque lo escogieron igual como el Gaón. Su padre, Rabbi Yosef, era un hombre muy erudito. Fue el primer maestro que tuvo Rab Saadia Gaon. Él tenía unas cualidades increíbles, era aparte un estudiante brillante,
Antes de cumplir los 20 años ya había escrito su primer trabajo, se llamó Agrón. Es un diccionario de gramática hebrea. Antes de los 20 años ya él lo había escrito, ya lo había publicado. Bueno, no publicado, publicado, pero todavía no existía la imprenta. Ese libro que él publicó, ese diccionario, fue una de gran ayuda para luego que salen los poetas, los escritores. Vamos a ver cuando viene Shelomo Ben Gabirol, Rabbi Yehuda Leví, todos los poetas que se basaron en este libro de Rav Saadia Gaon. Incluso el famoso poeta y comentarista de la Torah, Rabbi Abraham Eben Ezra, que eran todos de España ellos, él había vivido unos 200 años después, elogió el trabajo de Rav Saadia Gaon y consideró a Rav Saadia Gaon como la primera autoridad en el idioma hebreo. O sea, porque él sabía, antes no hablaban en arameo, o hablaban, a menos ya se había perdido un poco, hablaban en árabe en esa época en Babel, pero no muchos sabían hablar el hebreo. Rav Saadia se hizo aún más famoso cuando comenzó sus escritos contra los caraítas. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de los caraítas? Él fue el que peleó y prácticamente hizo olvidar a los caraítas, aunque todavía existen. Habíamos dicho que hoy en día casi 25.000 caraítas existen en el mundo. En Lituania, en Israel, en Turquía, en varios países todavía existen, pero él peleó mucho contra ellos y gracias a él pudo limitarlos. Porque los caraítas, ellos, ¿se acuerdan que dijimos que ellos negaban la autoridad del Talmud? Ellos decían que solamente el Tanaj, solamente la Torá era lo que era lo verdadero, todo lo demás había sido un invento de Jajamim, pero él esa secta había sido creada por Anán Ben David, que como no había heredado el Palacer Gaón, el cabeza del exilio, entonces, pero habían vivido unos 130 años antes, y Rav Saadia Gaon fue el que luchó contra todo eso. Entonces él, junto con, habían tratado de anular toda la autoridad de los rabinos. Incluso muchos ricos fueron influenciados por esta nueva secta de los caraítas, pero al final, como dijimos, él tomó partido, Rav Saadia, contra ellos, sus argumentos académicos, lógicos, contra todas esas nuevas sectas que se había inventado en el judaísmo. Fue un cisma, ¿no?, que se desabrió en ese momento. Bueno, entonces todo eso requería de una persona que tenga mucho coraje. Y este joven, Saadia Gaon, apenas tenía 23 años cuando les había declarado la guerra a los caraítas. O sea, de muy joven ya era muy filoso. De hecho, los escritos de Rav Saadia demostraron esa falsedad de toda esa doctrina caraíta, que incluso tuvieron un tremendo impacto, y muchos abandonaron esa nueva secta. Pero cuando vieron que no podían derrotar al Rav Saadia Gaon, entonces ahora comenzaron a perseguirlo hostilmente. Cuando vieron que él les ganaba en todos los debates y en todas las cosas, ahora ellos empezaron a buscar de qué manera podían destituirlo a Rav Saadia Gaon. Los caraítas fanáticos entraron a su casa y saquearon y destruyeron sus libros y sus escritos. Muchos de sus escritos se perdieron. Hoy en día vamos a hablar de lo que sea. Y por lo tanto, la vida misma de Rav Saadia Gaon estaba en peligro. Él se tuvo que escapar de Babel, siendo Gaon, se tuvo que escapar porque los caraítas ya lo iban a matarlo. Y después se escapó a Egipto, y de ahí siguió con su lucha implacable contra los caraítas. Rav Saadia se propuso incluso traducir e interpretar la Torá en árabe, porque era el idioma que hablaba la mayoría de los Yehudim en ese momento, en las tierras árabes. Incluso hizo un libro muy, muy famoso, se llama Emuná Bedeot, ¿sí? que incluso está traducido al español. Es un libro de mucha profundidad, y ahí en todos sus libros él se esforzó por fortalecer los fundamentos de la religión. Pero en ese momento, cuando mientras él vivía en Israel, había surgido una crisis que no mucha gente sabe. Aún los que saben de historia, no muchos saben de esto. Una crisis que surgió y amenazó con dividir a la comunidad judía, de separarla. Pero ¿qué pasó? Esta vez no fue un caso de un ataque externo de los caraítas, sino
desde adentro. Resulta que en el año... Había todavía unos Yehudim que vivían en Israel. O sea, no todos, la mayoría vivían en Babel, pero había unos pocos todavía y grandes jajamín que todavía vivían en Eretz Israel. Entonces, esto fue en el año 920. Surgió una gran controversia, tanto que amenazó con acabar casi con el judaísmo. Increíble, dentro del mismo judaísmo. Fue un momento en que la comunidad judía de Babel, especialmente la comunidad de Sura, que era un lugar en Babel, había sufrido una gran recaída porque empezaron las persecuciones. Había también en ese momento en Israel un rabino, se llamaba Aarón ben Meir. Era el rabino principal de la yeshiva de Israel. Pequeña, un lugar pequeño, no había muchos judíos, pero no era nada que ver comparado con Babel. Y él era un descendiente de Rabbi Yehuda Hanasí. Él tenía su árbol genealógico, este se llamaba Aarón ben Meir, descendiente de Rabbi Yehuda Hanasí, descendiente de Hillel Hasaken, que eran los líderes de Am Israel, pero en este momento él era el líder en Israel, y él encabezó, o sea, él dirigió al pueblo judío durante muchas generaciones. Decidió recuperar ahora el liderazgo. Como los Nesiim durante muchas generaciones habían liderado el pueblo de Israel, entonces él ahora decidió recuperar ese liderazgo y otra vez volver como que a tomar el mando, que no se maneje todo desde Babel, sino volver a tomarlo en Israel el mando. La comunidad judía de Babel que se dirijan a Israel. ¿Pero Sura no es en Babel? Sura es en Babel, pero él no vivía en Sura, él vivía en Israel. No, que de por sí la comunidad en Babel estaba muy debilitada, entonces aprovechó él ahora para agarrar el mando en Israel. ¿Sí? O sea, como se dio cuenta que estaban ya muy debilitados. El dirigente de la comunidad judía de Israel, él se llamaba Rabbi Aarón ben Meir, de acuerdo a sus cálculos, él hizo unos cálculos del calendario hebreo, según él, Pesaj del año 921, que era el año 4681, caía en domingo. Entonces él calculó, según sus cálculos, ya había el calendario, porque ya Hillel Hasheni, que fue el que hizo el calendario, más o menos por los años 440, ya teníamos el calendario que tenemos hoy en día. Él dijo que esa cuenta estaba mal hecha, y ahora él sacó, un gran Talmid Jajam, sacó un nuevo calendario y cambió. Ahora resulta que él, según Pesaj, caía domingo. Pero para la opinión de todos los rabinos, que llevaban la cuenta mucho anterior, y en Babel, Pesaj caía martes. Entonces él les dijo a los de Israel que Pesaj era el domingo. ¿Cuál es el resultado? Van a terminar comiendo Hametz en Pesaj. ¿Por qué? Porque si él ahora cambia, entonces empieza el martes, no sé si el martes antes o el martes después, lo que sea, al final va a terminar y va a seguir comiendo Hametz. Y se cambia todo. Kippur van a ser otro día, que sí que van a comer en Kippur. Se basó él en un pasaje del Talmud, donde dice, con respecto al calendario, en el Talmud dice que la autoridad de los rabinos de Israel tenían la autoridad del calendario, lo que se hacía en ese momento antes. Que de ahí se avisaban a Babel de que cómo era, cuándo era Rosh Hodesh y todo. Por lo tanto, él les avisó a los Yehudim de Eretz Israel que iban a celebrar el Pesaj el domingo. Mientras tanto, los Yehudim de Babel comenzaban la festividad un martes. Entonces, comenzó una disputa muy grande entre Babel e Israel. Pero no estamos hablando que eran Sedoquim, no estamos hablando que eran Caraítas, no, estamos hablando de jajamim muy grandes. ¿Sí? Cada uno tenía su respeto, y no eran tampoco que querían, y cada uno tenía no es que lo inventaban, tenían de dónde basarse. Entonces, comenzó una disputa entre el Resh Galuta de Babel, se llamaba David Ben Zakkai, y los principales estudiosos del Talmud, sobre este calendario, ¿qué se iba a hacer? ¿Quién tenía la razón? Como de por sí había muchos problemas en Babel, entonces Aarón ben Meir aprovechó, como dijimos, y decidió declararse como la principal autoridad. O sea, se autodeclaró como principal autoridad, y él es el que ahora va a dictaminar las leyes, ya no va a venir de Babilonia. El problema de esa fijación del calendario, que fue determinado por los sabios de Israel después de Babel, ese ya se aceptaba en todo el mundo. O sea, ya ese calendario, el calendario que tenemos hoy, el Luaj, hoy ese se acepta, ya todo el mundo se basaba en ese calendario. Pero él ahora, según sus cálculos, él quería cambiar y tenía la intención de que todos los judíos aceptaran. El peligro era que si van a seguir ese calendario, van a cambiar todas las fechas. Medio Yehudim, medio Israel van a hacer unas fechas y otros, o sea, uno habla, ¿tú qué estás haciendo? Yo para mí empieza Pesaj el martes, para mí ya acabó Pesaj. Es un desastre.
Es fácil imaginar toda esa confusión que habría causado. Se metió en ese momento Rav Saadia Gaon. Él estaba justo de visita en una ciudad que se llama Halab. En Halab, en Alepo, justo estaba de visita Rav Saadia Gaon, había grandes también jajamim ahí. Y él era considerado como una gran autoridad en cuestión de al halajá y del calendario judío. Y porque, como él debatió contra los caraitas, ya sabían quién era Rav Saadia Gaon, no era cualquier persona. Y él se contactó con el rabino Aarón Ben Meir, de Siria, de Halab a Israel, y le enseñó que tuvo un error de cálculo, que estaba mal. Él le mostró cómo estaba mal y había que mantener los cálculos que hasta ahora tenemos nosotros, los que teníamos, que tuvieron en Babel, que tenemos nosotros. Al mismo tiempo, también el Rav Saadia Gaon comenzó a recibir consultas de varias comunidades judías que estaban confusos con esta disputa. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos así o hacemos así? ¿Qué hacemos? Él respondió a cada pregunta de manera tan clara, tan convincente, que al final la autoridad de los rabinos de Babilonia fue restaurada y el rabino Aarón Beir al principio se negó a ceder y se quedó con sus seguidores, pero al final la disputa se resolvió con la intervención del Rav Saadia Gaon en buen término. Esa disputa duró 2 años. Imagínense 2 años la gente haciendo Kippur en diferentes lugares, en diferentes fechas, haciendo Pesach, haciendo Rosh Hashanah. 2 años, el pueblo judío, la gente observaba diferentes festividades, hasta que entonces Rav Saadia Gaon, quien era el líder de los judíos de Babilonia, de Halab, de Siria, de todos lados, en ese momento trajo pruebas contundentes de que el Rav Meir, Aarón Meir, estaba equivocado, y por lo tanto, finalmente la disputa llegó a bien, y a un buen término. Al final aceptaron para mantener esa cordialidad entre todos y que no se pierda. Al final toda esa cuestión desapareció y ya nunca hubo más esta controversia hasta hoy. Es el calendario que tenemos hoy. Por eso era tan importante Rav Saadia Gaon. Pero también había, después de esa controversia, el rabino se hizo más famoso todavía. Rav Saadia Gaon se hizo todavía más famoso que antes. Fue considerado como, dijimos, el Gaón, ya, o sea, lo habían considerado otra vez traerlo de nuevo a Babel, porque él se había escapado. Ahora le fueron un honor diferente, le otorgaron. Y todos estaban a su favor, lo trajeron de nuevo, pero una vez cuando le iban a volver a nombrar Gaón, había en ese momento hay 2 cosas. Hay Gaón, que era el líder, el rabino, y el Resh Galuta. El Resh Galuta podía ser un Talmid Jajam o nada más ese era como el representante del pueblo judío ante el gobierno. Resh Galuta, pero tenía mucho contacto con el gobierno, y el Gaón. En ese momento el Resh Galuta se llamaba David Ben Zakkai, y él estaba a su favor, y le había ofrecido el puesto de que vuelva como Gaón a Babel. Pero en ese momento había un rabino muy respetado, se llamaba Rab Nisim, era ciego, y le dice, mira, no te conviene traer a Rav Saadia Gaon acá como rabino, porque el Rosh Yeshiva tiene que ser la luz del mundo, y no es correcto que el pueblo lo mantenga a alguien que haya... Primero le ofrecieron a él, dijo, no, yo no puedo, yo soy ciego, no puedo, pero te voy a recomendar algo. No sé si te va a convenir que traigas al Gaon, a Rav Saadia Gaon. ¿Por qué? Yo lo conozco muy bien y es una persona inflexible, ¿sí? No es una persona que puede venir a la comunidad y decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ahora no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, él lo que te va a decir y tú lo vas a tener que aceptar. Y yo te conozco a ti, le dijo al Resh Galuta, y tú no eres una persona tampoco inflexible, tú quieres imponer. Entonces van a terminar peleándose entre el Resh Galut, que es el dirigente, el líder del pueblo de Israel, con el rabino del pueblo de Israel. Bueno, al final dijo, no importa, lo voy a traer y yo voy a aceptar la voluntad que él me pida. Aún así decidieron traerlo, volver a traerlo a Rav Saadia Gaon, y regresó otra vez de Egipto, y ahí se quedó. Ahora tenía 45 años y volvió, ya lo pusieron otra vez como el Gaón. Era un rab muy, muy importante, pero después de 2 años exactamente pasó lo que le habían sugerido, lo que habían pensado. Resulta que surgió un conflicto entre el Resh Galuta, quiere decir el principal dirigente, y unas personas, parece sobre una herencia, pero aparentemente esa controversia, ¿sabes?, tenía un beneficio para el Resh Galuta. Entonces se presentaron ante el Gaón, el Saadia Gaon, para que él dictamine. Entonces
cuando él se dictaminó, él no dictaminó a favor del Resh Galuta, y ahí empezaron a haber problemas. Como que tú me estás... me estás tirando contra mí, y al final hubo problemas ahí, se empezaron a pelear otra vez. El Gaón, Saadia Gaón, él era inflexible, no porque venga un rabino o venga alguien y le empieza a dictaminar las cosas. Y al final mandan, entonces, pero el dictamen tenía que estar firmado, y él no lo quería firmar, era un dictamen que querían que lo firme el Rab Saadia Gaón, porque lo habían hecho a su manera, y el Rab Saadia Gaón no estuvo de acuerdo, y al final mandó un hijo, el Resh Galuta manda un hijo y le pega al Rab Saadia Gaón, le pega una cachetada, levantó la mano, y al final el Rab Saadia Gaón declaró nulo, ¿sí?, al Resh Galuta. Y el Resh Galuta declaró nulo al Rab Saadia Gaón. O sea que los dos se anularon. Uno al otro dijeron, no, tú ya no eres Gaón, no, tú ya no eres Resh Galuta. ¿Quién? El hijo del Resh Galuta, el hijo de David Ben Zakkai, le pegó al Rab Saadia Gaón. Bueno, no vamos a entrar tantos detalles. Al final hicieron todo para hacerle la vida imposible a Rab Saadia Gaón. A su vez, él declaró que no era apto para su puesto, Rab Saadia Gaón, el David Ben Zakkai, y así, pero es un problema porque otra vez se pusieron muy difíciles y otra vez lo destituyeron, como él tenía contacto, el Resh Galuta tenía contacto con el rey, los destituyeron otra vez a Rab Saadia Gaón y se tuvo que otra vez irse, y ahí fue donde escribió todo lo que es, durante ese tiempo escribió la famosa obra Emuná Bedeot, Creencias y Opiniones. Es un libro muy, muy interesante, muy profundo. Bueno, entonces, él escribió en su libro y puso así: me duele el corazón ver a muchos judíos envueltos en océanos de duda y luchando en las furiosas aguas del error, y no hay un buzo que los ayude a salir de sus profundidades, ni un nadador para echarles las manos. O sea, él se da cuenta que ya el judaísmo otra vez estaba cayendo, no era como toda la época del Talmud y toda esa época, ya como que estaba muy, muy venido a menos. En ese libro está dividido en 10 secciones. Él puso así: como el Todopoderoso me enseñó la forma de ayudarlos, considero que es mi deber extenderles una mano. Y ahí en ese libro discute los principios fundamentales de nuestra fe, enfatiza los vínculos que entre el pueblo judío y Dios, los 10 mandamientos. Era una época muy, muy difícil, pero hasta el final, gracias a Dios, se volvieron a... Bueno, también en ese libro una de las cosas que dice, él escribió una cosa muy interesante. Dice, a causa, así lo traduje, a causa de que 3 millones de personas fueron testigos de la entrega de la Torá por parte de Hashem en Har Sinai, y luego se transmitió durante generaciones, entonces existe la certeza de que Boré Olam entregó la Torá a los judíos en Monte Sinai. Mientras que las dos grandes religiones solo se basan en el testimonio de una sola persona, ya sea Mahoma o ya sea Saúl de Tarso, el San Pablo. O sea, ellos se basan, todo el cristianismo se basa en el testimonio de una sola persona, que él dice haber soñado que vino Yeshua y le dijo que a partir de ahora hay que cambiar toda la Torá, que quedó antigua, y hay que hacer un Nuevo Testamento. Y así fue pasando, y tuvo mucha repercusión, y nació el cristianismo de una sola persona. Lo mismo el islamismo, que también nace de una sola persona, de Mahoma, que él dijo que soñó que vino el ángel Gabriel y le dijo que la Torá sí es verdadera, pero ahora hay que tener un nuevo Corán, un nuevo libro. Incluso él cuando hizo el Corán, Mahoma, vamos a ver más adelante, bueno, ya había pasado, pero cuando hizo el Corán, incluso él llamó a sus escribas, tenía 4 escribas para que escriban el Corán. Y uno de los escribas era judío, pero estaba irreligioso, ortodoxo, y no lo dejaban, no tenía opción de no escribir el Corán, y era el más inteligente. Entonces, cuando escribió el Corán, cuando empezó a escribir el Corán, la primera palabra, exactamente, ¿cómo es? Alam. Muy bien. Alam. La primera palabra es una palabra que no está así bien especificada, pero la primera palabra cuando empieza el Corán es Alam. ¿Qué es Alam? Como una tristeza, como un remordimiento. Exactamente. Entonces después, eso más adelante, se supo que él mismo, pues esa palabra es Ani Loma Amin. El mismo que escribió el Corán, con la primera palabra,
del Corán, que era uno de los escribas de Mahoma. Pero todo esto nace de una sola persona, no de 3 millones de personas que estuvieron en Har Sinai escuchando a Kadosh Baruj Hu. Bueno, hizo muchas obras, él siempre era un rabino muy importante, y al final lograron reunir al Rab Saadia Gaon con el Resh Galuta David Ben Zakkai. De esa manera, entonces se volvieron a contentar y una vez más pudo asumir como el Gaón. ¿Cuánto tiempo? Después de varios años, no sé, quizás 20 años pasado. Bueno, al final se reconciliaron y no solamente al poco tiempo que se reconciliaron muere el Resh Galuta David Ben Zakkai y el Rab Saadia Gaon apoyó al hijo, al que le había pegado una cachetada, para que sea el Resh Galuta. Él mismo lo apoyó y el mismo que le había levantado la mano. Pero este muchacho, después que hace poco tiempo Resh Galuta murió, y el mismo Rab Saadia Gaon se llevó a su hijo huérfano y lo crió como si fuera su propio hijo. Imagínense lo que era, una persona que le habían pegado, lo habían avergonzado de esa manera. Él le enseñó personalmente y lo preparó para el próximo puesto de Resh Galuta, de dirigente de Am Israel. Desgraciadamente todo este episodio lo afectó enormemente a Rab Saadia Gaon, y luego de 5 años, después que había vuelto, falleció un 26 de Iyar 4702, en el año 942, a la edad de 60 años, había fallecido Rab Saadia Gaon. Sus hijos, en Babel, sus hijos, especialmente Rab Dosa Gaon, fueron grandes eruditos de la Torá, y ahí empezó otra vez a decaer, y donde se dirigía, o sea, prácticamente todo el mundo judío era manejado desde Babel. Trataron en una época de manejarlo desde Eretz Israel, pero no, y ahí empieza ya a decaer. Vamos a ver luego, cuando sigue ahora España, porque muchos judíos ya estaban en Sefarad, de lo que es España, vamos a verlo después. Él vivió y trabajó un momento muy crítico en la historia judía, cuando la emuná del pueblo judío fueron amenazados, tanto desde adentro como dijimos desde afuera. El Rambam, que es el Maimónides, que vivió 200 años después, él tuvo mucha influencia de Rab Saadia Gaon, él dijo así: si no fuera por Rab Saadia Gaon, la Torá casi habría desaparecido del pueblo judío. Eso lo dijo el Rambam, Maimónides. Si no fuera por Rab Saadia Gaon, casi la Torá había desaparecido del pueblo judío, porque fue él quien arrojó luz sobre lo oscuro, para poder fortalecer lo que se había debilitado, y así se extendió la Torá de boca en boca por todas partes y por escrito también. Cuando se fue, después que falleció Rab Saadia Gaon, se extinguió ya el gaonato de Sura, la yeshiva de Sura, una yeshiva muy importante, ya cerró sus puertas. Quedaban 2 yeshivot muy importantes que tenían milenarias, casi 1000 años. La yeshiva de Sura cerró sus puertas cuando muere y quedó solamente una yeshiva que se llama la yeshiva de Pumbedita, también en Babel. Ahora les voy a mostrar un poquito el mapa para que se den. ¿Pero por qué cerraron las puertas? ¿Porque se fueron? Porque ya Yendo. se fueron yendo y la gente ya se fue cada vez estaba difícil la situación, y mucha gente, muchos judíos se fueron yendo de Babel. Sin embargo, esa yeshiva, la yeshiva de Pumbedita, siguió durante varios años más con los Geonim Rab Sherirá Gaon, quien vivió 100 años y luego falleció en el año 1006, y con el último de los Geonim, Rab Hai Gaon. Rab Hai Gaon fue el último de los Geonim. Ya con eso, más o menos, en el año 1000 se termina toda la época de los Geonim. Pero cuando hablamos de la época de Israel, en Israel también había jajamín grandes. La mayoría en verdad, todavía la mayoría residía en Babilonia durante la época de los Geonim. Pero como dijimos, había una pequeña comunidad aún existente en Israel, en Tiberia, no en Jerusalén. En Jerusalén no había nada. En Tiberia se llamaban los Masortim. ¿Quiénes son los Masortim? Masortim o Masoretas son los que... Masoret, ¿sí? Tradición, muy bien. Estos sabios trabajaron incansablemente para registrar todo lo que es la puntuación, el dikduk y los ta'amim. Si ustedes ven, no en el Sefer Torah, pero en los libros, todo tienen como puntuación, como ta'amim. Ellos, y no solamente puntuación, sino también lo que nosotros estudiamos en la escuela, ¿no? Las vocales, kamaz, makaf, sheba, todo eso no está bajito en la Torah. Los puntitos que traen las palabras en el Tanaj y en los libros. Entonces, ellos llevaban eso exactamente como se debe.
Las entonaciones, porque no solamente son entonaciones como... Las entonaciones en el Sefer Torah son de acuerdo a lo que explica el pasuk. O sea, si un pasuk corta y termina un tema, entonces hay una puntuación, y hay sopasuk, termina con 2 puntitos. Todo eso, en verdad, había existido como una tradición oral. Pero, por la dispersión del pueblo judío, corría peligro de olvidarse. De hecho, debido a que la Torah y la Haftará que se leían en las sinagogas no tenían signos de vocalización. No, la Torá no tiene signos de vocalización. Entonces también había un peligro real de que el día de mañana se empiecen a cambiar las vocalizaciones, las pronunciaciones. Y eso puede también distorsionar. Una palabra cambia si la decimos diferente. Por lo tanto, ellos desarrollaron un sistema de vocales y también de ta'amim. Las ta'amim son los... entonaciones, exactamente, unas notas musicales que indican la melodía apropiada para cada palabra. El más famoso de los que vivían en Israel, esos son los Masortim, el más famoso se llamaba Rab Aharon Ben Asher. ¿Sí? Hasta ese momento no había apellidos. Entonces, él escribió una cosa muy importante, él hizo también los códices para la Torá, que más adelante también escribió que lo que más adelante también se conoce como Keter Torah, el Keter Torah que después fue a parar a Halab, vamos a ver, lo llevó un nieto del Rambam. Entonces él escribió el famoso Keter Torah, se basó, y incluso el Maimónides, el Rambam, se basó, todas las halajot de Sofrut, las halajot de escribir, se basó en este código que se mantuvo durante mucho tiempo en Halab, en Alepo. Y ahí se basó las halajot referentes a la escritura de la Torah. Y otro de los conocidos de Masortim, de rabinos, también se llamó Ben Naftali, Ishaq o Shelomo Ben Naftali, quien él discutía mucho. Este es el Keter Torah, que después fue a parar a Hala, vamos a ver. Este es del Rav Sadiago, una Bedeot, el Ramban. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, había muchas discusiones de cómo se pronunciaba una palabra. Por ejemplo, vamos a ver, uno de los hijos de Jacob se llama Isahar, ¿no? Isahar, si ustedes la ven escrita acá, ¿sí? Tiene 2 sim. Entonces, ¿cómo leeríamos esta palabra? La leeríamos Isashar. O sea, yo veo esta palabra, se lee Isashar. Sin embargo, nosotros la leemos Isahar. ¿Y dónde quedó la otra sim? ¿Para qué está? Si se dice Isahar, no Isashar. Entonces, esto era una opinión que discutían entre los dos jajamín. Eran varias cosas que discutieron. Por ejemplo, en esta pronunciación, si se decía Isahar o se decía Isashar. Eran varias de las cosas, y esta era una de las cosas también que discutían. Aunque la gran mayoría de las discrepancias, en verdad, la opinión se tomó como el Rab Aharon Ben Asher. En este caso, la pronunciación de Isashar se tomó como el otro rabino. Porque el Rab Aharon Ben Asher decía que se decía Isashar. Y el otro decía que no, que se dice Isahar. Al final, hoy en día decimos Isahar, aunque tenga 2 sim. Incluso este rabino Aharon Ben Asher fue el que hizo el famoso Keter, como dijimos, Keter Aram Sobá. Después se conoce como el Keter Aram Sobá. El códex, ese famoso códex de Alepo, el rabino Aharon Ben Asher fue el que lo hizo, porque de ahí era todo el Tanaj, y de ahí era la escritura, con puntos, cómo se debía puntualizar, cómo se debían poner los ta'amim de la Torá, y de ahí se basó el Rambam y muchos de los jajamim para lo que tenemos hoy en día. Se basaron, durante mucho tiempo estuvo guardado en Aram Sobá, en la sinagoga de Aram Sobá. Ahí les voy a mostrar por ejemplo esto, ven que cómo le ponían puntos, porque la Torá no tiene puntos. La Torá está prohibido ponerle puntos. Entonces, el código, esto es una parte del código de Aram Sobá, el Keter Aram Sobá, es cómo llevaban puntos y qué puntos tenía, cada punto significa algo, una pronunciación. El Rambam, como dijimos, se basó mucho en ese código. Miren, esto lo escribe el Rambam escribe así, en Alajot Mezuzá, él pone, Besefer Shesamachnu Alab, y el libro que nos apoyamos, Bedevarim, dice, es un sefer que está conocido, que está en Egipto, al principio estaba en Egipto, Sheu Kolel Arba Be'esrim Sefarim, que encierra 24 Sefarim, Sheayabe Yerushalayim, que también estuvo en Yerushalayim, y Kama Shanin, estuvo desde muchos años, le guía mi menos a Sefarim para corregirlos, o sea, la gente se basaba en esto para corregir la pronunciación y los Sefarim, Be'alaba ya a Kol Tzomhim, y todos los jajamín se apoyaban en este libro, Lefiche Giu Ben Asher, porque lo corrigió Ben Asher, este jajam Aharon Ben Asher, Bedigdek bo
Shanim, y por muchos años estuvo detallando todo esto, y dice, y lo corrigió muchas veces, como está escrito, Be'alav samachti, y en él, en este Keter Torah, en el Keter Aram Sobá, me apoyé, Besefer Torah shekatabti keilhato, en este Sefer Torah que escribí. Entonces la Sanajot, el Rambam, muchos de los Jajamín se apoyan en este libro de Keter Aram Sobá. Pero ya que estamos en el Keter Aram Sobá, vamos a hablar qué pasó con ese, vamos a adelantarnos un poquito en la época y contar resumidamente qué pasó con ese Keter Aram Sobá. Ese Keter Aram Sobá llegó a Halab, lo trajo un nieto del Rambam que estaba de camino y había grandes Talmidei Jajamim y tenía miedo de que ese Keter luego los agarren los deportivos, lo habían agarrado antes, los carraítas, entonces tenía miedo que lleguen a la mano de ellos, entonces lo obtuvo y se lo llevó, sabía que en Halab no había carraítas, entonces ahí se lo llevó y lo deja en Halab. ¿Qué querías preguntar? Los Mesortim eran ortodoxos porque hoy en Sí, claro. Pero hoy en día ya No, pero eran súper ortodoxos, claro, eran rabinos muy grandes. Nosotros nos basamos, todo el Keter Aram Sobá fue escrito por ellos. Los Masortim no. No, hoy en día otro término, tradicionalistas. Esto es el Keter Aram Sobá. ¿Dónde se guardó? En el principal Betagneset de Aram Sobá. En el Knis, famoso Knis que después fue destruido, ahí se guardó durante mucho tiempo el Keter Aram Sobá. Se tenía escondido en una que se llama Me'arat Eliyahu Naví, ahí donde se guardó durante mucho tiempo el Keter Aram Sobá. Y cuando venían los grandes Jajamín a checar, entonces venían desde Europa o de muchos lugares para tomar notas si estaba bien escrito, cómo se escribía, lo dejaban pasar, no se lo podían llevar, nada más tenían que tomar nota y llevarse los apuntes, no se lo podía sacar de ahí. Estaba cerrado bajo varios candados en el Knis de Aram Sobá, en Halab. ¿Cómo? Pero sí. ahorita ¿dónde está? Ahí vamos. Ahora vamos a eso. Entonces, durante mucho tiempo, hasta que después, más adelante, hubo muchas, ahí cuando se levantó el Estado de Israel, ya pasaron mucho más adelante, ahí hubo persecuciones contra los judíos, que hasta ese momento vivían bien con los árabes, pero en ese momento ya empezaban a decir que le tomaron las tierras, algún día vamos a hablar de ese tema, y ahí destruyeron el Bet Knesset Aram Sobá. Ahí cuando lo destruyen, ahí vamos a ver algunas imágenes, cómo destruyeron el Bet Knesset Aram Sobá. Se destruyó en 1947. Halab, estamos hablando de Halab, ahí estaba el Keter Aram Sobá. Cuando fue la Camata Medina fue en Israel. Sí, pero los árabes ahí se enojaron con los judíos, no solamente en Siria, en todos los lugares donde vivían los sefaradim. Como que váyanse a Israel, o como así, muchas persecuciones, problemas, pogroms, y hay disturbios muy grandes disturbios en 1947. Entonces se destruyó la gran sinagoga de Alepo. Hubo un shamash ahí, que era el shamash, se llamaba Asher Baghdadi, ¿sí? Era el shamash en ese momento del Bet Knesset de Alepo, que él se dio cuenta que ya iban a destruir y agarró ese Keter Aram Sobá, que era milenario, y lo pudo salvar. Él lo salvó y lo llevó a la casa del rabino, incluso lo tuvieron de diferentes casas, hasta que también pasó, acá vemos al Jajam Shebar, también cuando estaba todavía en Líbano esta foto, ¿sí? El Jajam, junto al Jajam Yaakov Atie, y ellos también pudieron pasarlo, iban pasando, escondiéndolo, hasta que al final vino una persona que se llamó Murad Faham, él lo llevó a Eretz Israel, se lo lleva a Eretz Israel y... Él tiene nombre árabe, ¿no? Sí, él vivía en Halab, sí. Todos tenían. Era Yudí, Murad Faham. Entonces él se lo lleva a Eretz Israel y se lo entrega al entonces rabino, al entonces presidente, el segundo presidente, se llamaba Ishak Ben Sevi, era el segundo presidente de Israel, se lo entrega para que lo guarde en un museo, para que lo conserve, ¿no? Pero ese libro hasta ese momento se estudiaba, hasta ese momento los jajamín grandes, no que se estudiaba, venían y sacaban a la jot de ahí, cómo se tenía que escribir, la mesuzá, entonces ahora resulta que lo van a guardar ¿en dónde? Ya, en un museo. Por eso, ¿a dónde lo guardaron? Hasta hoy en día está parte del libro, porque muchos se llevaron también, se perdieron muchas hojas, muchos están en este museo. Alguien preguntó ¿dónde está? En el santuario del libro, el museo de Israel. ¿Ustedes saben por qué este museo tiene esta forma? ¿Alguna vez fueron a Israel, vieron este museo? Esta es la forma de este museo. ¿Por qué tiene esa forma? Una forma muy rara. ¿Ven la forma de ese museo? El techo del museo, así es. Porque ahí están también todo lo que se había encontrado en Qumran.
Y esto es la tapa de las vasijas donde se habían encontrado todos esos escritos de Qumran. Entonces por eso hicieron el museo de esta manera, de esta forma. El Keter Aram Sobá, entonces ahí se guardó y hoy en día está en lo que es el santuario del libro, en el Museo en Israel. Desgraciadamente estaba en un lugar donde muchos jajamim de ahí se utilizaba para sacar conclusiones de Alajot, y hoy en día se guardó en un museo. Después vinieron la comunidad Halevi, muchos de los Halevis del templo Hades, del Knis Hades, que querían que se lo devuelvan, porque eso pertenecía a la comunidad Halevi, pero Israel no quiso, y hasta hoy en día están en disputa, lo tiene Israel y ellos lo guardan. Esto es lo que es, a veces hay en lo que es la Torá. La Torá es para utilizarse, no es para guardarse en un museo, ¿sí? Y desgraciadamente, a veces si se guarda en un museo, la misma Torá sufre. Hay un video que les voy a presentar. O sea, no la pueden ¿La quieren? consultar ya. No, ahí está en el museo resguardado, y aparte tiene que ser de acuerdo a las condiciones climáticas, para que no, climatológicas, para que no se destruya, se eche a perder. Hay muchas cosas. Ellos también propusieron, los Halevis, la comunidad Halevi, guardarla en un lugar donde se tiene que guardar, pero que se pueda usar, no que se quede ahí. Desgraciadamente, al final, bueno, hoy en día quizás para bien, quizás para mal. Yo no soy juez, ni puedo decir, ni parte tampoco, pero está ahí guardado. Ellos lo tienen bien, o sea, guardado, de las cosas que se encontraron, porque muchos se quemaron y otros, cada uno dice que encontró que tiene una parte, que tiene un pedazo en su casa, que el otro que sí, y así cada uno dice que yo rescaté una hoja. Bueno, desgraciadamente, o por bien, está ahí, por lo menos está guardado. Pero hay que entender que también, se les voy a presentar un video pequeño de 5 minutos de lo que es, a veces, cómo sufre el Sefer Torah. No tiene nada que ver con esto, pero es de la Shoah, como un Sefer Torah que estaba siempre utilizado en un shtetl, en un knis, que siempre se utilizaba, y de repente cuando llega la Shoah se va este Sefer Torah y se lo llevan, pero se lo llevan a América y se lo llevan gente que lo ponen en un museo, y cómo sufre. Un video bastante interesante, muy lindo, a ver si lo podemos ver. I was made way back in 1842 by a humble man, a real God-fearing Jew, who did his work with honesty, feeling and with pride. He was known in Kiev as Yankele the Scribe. With loving care, his hand so sure and still, he formed me with some parchment, ink and quill. Each day he'd slowly add to me just a few more lines, with words to last till the end of time. And on the day that I was finally complete, the whole town came and filled the narrow street. And they sang and danced and held me high and carried me away to the little wooden shul where I would stay. And as the rabbi held me close against his chest, he spoke out loud and clear to all the rest. He said, no matter if you're very young or even if you're old, live by the words you'll find inside this scroll. 3 days a week they read from me out loud. It filled my soul with joy, it made me proud.
They followed each and every verse with fire in their eyes, the words that told them how to live their lives. I watched the generations come and go. I saw the old men die, the children grow. But never in a century did I miss my turn once, for the fathers, they had left me with their sons. But the hatred from the west came to Kiev, and they rounded up the Jews who had not fled. But Moshe the Shames, he was brave and he was bold. He hid me in his cellar, dark and cold. And for years and years I waited all alone for the people of my town to take me home. And they'd sing and dance and hold me high when they carried me away to my little wooden shul where I would stay. But it was someone else who found my hiding place, and to America he sent me in a crate. And the men who took me off the boat, they said I was a prize, but they were Jews I did not recognize. And in a case of glass they put me on display, where visitors would look at me and say, how very nice, how beautiful, a stunning work of art. But they knew not what was inside my heart. And across the room I saw upon the shelf some old friends of mine who lived back in Kiev. A silver pair of candlesticks, a menorah made of brass. We'd all become mere echoes of the past. So if you hear my voice, why don't you come along and take me to the place where I belong, and maybe even sing and dance when you carry me away to some little wooden shul where I could stay. And as the rabbi holds me close against his chest, he'll speak out loud and clear to all the rest. He'll say, no matter if you're very young or even if you're old, live by the words you'll find inside this scroll. Live by the words you'll find inside my soul. Bueno, este es el video. Bueno, lo que entendemos que la Torá no puede quedar guardada. La Torá la necesitamos estudiar, necesitamos profundizar en la Torá, y no que quede guardada como una reliquia, como algo que es muy bonito, qué precioso arte, sino al contrario. Y esto es lo que nos enseñan nuestros jajamín, que la Torá, la importancia de lo que es la Torá escrita, la Torá oral, que viene a explicar a la Torá escrita, y es lo que tenemos que transmitir a nosotros, a nuestros hijos, que es lo que recibimos, esta belleza. Por eso dice que es una piedra preciosa que Akadosh Baruj Hu le entregó a Moshe Rabbenu y a Am Israel, y cuánto hay que cuidarla, cuánto hay que estudiarla, no que se quede ahí. Eso es lo que también querían con el Keter Aram Somá, que se estudie, no que se quede en un museo en Israel. Pero bueno, va a llegar el momento que podamos seguir estudiando. Aunque después solamente el 25%
del manuscrito fue conservado. Todo lo demás se perdió, pero fue llevado a Israel, donde actualmente todavía ahí se conserva. La semana que viene, Besat Hashem, seguimos ya con la época de los Rishonim. Todo el Jerem de Rabbenu Gershon, los Asparadim, los Ashkenazim, cómo empiezan ahora a diversificarse. Gracias.